En este video vamos a estudiar un poco acerca de la música, cuál es su origen y qué efectos provoca en nuestra vida, para que nosotros podamos conocer un poco si es un arma que el enemigo usa o si es algo que a nosotros nos puede ayudar para nuestro bien y qué dice la Biblia al respecto. Esto no es un estudio largo, es un estudio bastante corto, así que vamos a tocar simplemente estos temas principales y responder las preguntas que hemos planteado en un principio. Bien, entonces empecemos leyendo qué es Romanos 11:36 para declarar que la música es de Dios y para Dios, ¿no? Empezamos respondiendo esa pregunta. Dice Romanos 11:36, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces todas las cosas vienen de Dios y son para Él y son por Él. Entonces, y estas cosas deben glorificar a Dios. La música es una expresión intangible que nos eleva y nos transporta a otros mundos. Entonces, dependiendo de la música o la música que nosotros estemos percibiendo, si nosotros cerramos los ojos e imaginamos, esta nos puede llevar quizás a visitar el espacio, distintos mundos, o si nosotros escuchamos, por ejemplo, alguna música donde esté entremezclada con naturaleza o canto de las aves, vamos a transportarnos en nuestra mente a ese lugar. Entonces, de alguna otra manera, la música nos afecta nuestra mente y afecta en cómo nosotros percibimos las cosas. Ahora, para poner un ejemplo, vamos a ver una escena sin música de la película Interestelar, ¿no? Para ver qué nos transmite. Primero vamos a ver la escena sin música y luego vamos a ver esta misma escena con música. La escena va a ser bastante corta, ya que YouTube limita todo esto porque tiene derechos de autor. Bien. Al nosotros ver esta escena de la película Interestelar, vemos que la escena que tiene la música tiene mucho más sentido a pesar de que las imágenes son las mismas y a pesar de que nosotros vemos la misma situación que está atravesando el actor. Pero con música esto se eleva mucho más. Entonces la música influye de alguna otra manera incluso a las cosas que nosotros podemos lograr. Ahora, ¿cuál es el origen de la música según el mundo? Según el mundo, el origen de la música es un misterio, ¿no? No se sabe cuándo ha iniciado esto de lo que es la música y hay varias teorías que se dicen al respecto. El mundo dice que la música nace con la humanidad, donde las primeras notas fueron cánticos de alegría por la caza que las personas primitivas hacían, ¿no? O que las personas que han existido miles de años atrás, ellos han empezado a cazar animales y por eso danzaban alrededor de sus casas. Entonces, muchos dicen que la música ha venido de ahí. Los primeros instrumentos eran rudimentarios, como por ejemplo flautas de hueso, tambores de piel, instrumentos con cuerdas naturales de hojas o también de ramas, instrumentos de cuernos de animales, etc. Entonces, se sabe ya que hace mucho tiempo atrás, miles de años atrás, ya existían los primeros instrumentos, que obviamente no son como los instrumentos que nosotros conocemos ahora. Sin embargo, la música tiene su origen en el cielo y es parte de la creación de Dios. Y para argumentar esto, nosotros vamos a leer varios pasajes. Primero, Lucas 2, 13 al 14. Dice, y repentinamente apareció con un ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, nosotros vemos en estos pasajes que los ángeles ya alababan a Dios, ¿no? Ya cantaban y hacían música con
sus voces. Recordemos que los ángeles también han sido creados antes de Adán y Eva y antes de la creación del mundo. En realidad, la Biblia no nos pone una edad donde los ángeles han sido creados. Pero estos ángeles, miles de ellos, ya adoraban al Señor antes de que la tierra fuera fundada. Isaías también nos habla un poco de esto. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, nos habla también al respecto. Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, esto habla de alabanza en el cielo antes de la creación de Dios. Lo mismo nos dice Apocalipsis 5, del 8 al 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has hecho redimidos para Dios de todo linaje, lengua y nación. Apocalipsis 14 nos dice lo mismo. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Entonces, vemos que los instrumentos y las voces y la música en general ya existía en el cielo. También el primer pasaje que nosotros hemos leído, que todas las cosas proceden de Dios. Entonces, la música no es un invento del ser humano. La música no ha sido creada por el diablo ni por los demonios. La música ha sido creada por Dios. ¿Cuándo? La Biblia no nos dice, ¿no? Pero en el cielo, antes de la fundación del mundo, ya existía lo que es la música. Entonces, entendiendo todo esto, nosotros ya podemos comprender un poco mejor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro mundo con la música? ¿Para qué usa el mundo la música que Dios ha creado? Recordemos que el diablo siempre distorsiona las cosas que Dios hace. El diablo no tiene la capacidad de crear nada nuevo. Por ejemplo, Dios crea o establece el matrimonio y el diablo lo que hace es divorciar a las personas, fomentar lo que es la infidelidad, fomentar el adulterio, etc. ¿No? Entonces, si nosotros analizamos un poco, vemos al diablo que siempre está destrozando o está distorsionando la creación de Dios. Y lo mismo hace con la música. La música es fácil y difícil de poder comprender. En palabras simples, la música sería la combinación de sonidos y silencios. Entonces, eso sería la música, ¿no? Combinación de sonidos y silencios. Esa sería como la versión fácil. Pero también la música tiene elementos básicos como ser sonidos, silencios, altura, duración, intensidad, timbre, etc. Entonces la música, si nosotros lo vemos desde ese lado, es también difícil de comprender, pero a su vez es hermosa. Si nosotros la estudiamos, la música es muy ordenada. Y cuando se ejecuta de manera ordenada, en los tonos correctos, en el tiempo correcto, con la intensidad correcta, la música realmente nos eleva. Y esto habla de su creador. Cuando nosotros vemos un cuadro hermoso pintado, decimos, el pintor es un pintor excelente, ¿no? Si pinta quizás colores muy intensos o paisajes, nosotros podemos decir, este pintor quizás visitó esos paisajes o vivió allí. Entendemos un poco del pintor al contemplar su arte. Entonces nosotros entendemos a Dios y conocemos un poco de Dios a través
de la música, ya que si Dios ha creado la música, es como si nosotros estaríamos experimentando, escuchando, ejecutando parte de su creación. Ahora, ¿qué es música? ¿Cómo puedo identificar algo y saber qué es música? Porque no todos los sonidos pueden considerarse música, ¿no? Entonces, hay algunas reglas claras aquí que nosotros podemos seguir para identificar que lo que nosotros estemos escuchando realmente sea música o no. Entonces, la música debe tener 4 aspectos importantes. Lo primero es, la música debe tener organización. La música debe ser organizada. No puede ser desordenada, ¿verdad? A pesar que ahora podemos encontrar sonidos denominados música que son desordenados, pero lo cual no sería correcto desde el punto de vista de las cosas que la música debe tener. También la música debe tener melodía. Y esto está relacionado también con sonidos que tienen diferente altura. En el primer punto nosotros hablamos de organización. Y si nosotros estudiamos el libro de Génesis, vemos que Dios tiene todas las cosas ordenadas. Tanto en el principio, cuando Él creó la tierra, los animales, ordenó toda la tierra. Entonces nos habla esto de la organización que Dios tiene o lleva respecto a su creación. Y la música también no es exenta a esta organización. También la música tiene ritmo. Ritmo significa organización de sonidos en el tiempo. Y luego debe componerse también de armonía, que es la combinación de sonidos, por así decirlo. Entonces, para que algo sea considerado música, debe tener organización, melodía, ritmo y armonía. Ahora, ya que sabemos qué es música, también debemos conocer qué no es música o a qué nosotros no podemos llamar música. Primero, a ruidos, que serían sonidos sin ninguna organización. También a sonidos aleatorios, es decir, sonidos que no tienen relación entre sí. Y silencio, es decir, la ausencia de sonido no puede considerarse música. Ahora, la Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor, ¿no? Y esto es un mandato que la Biblia hace hacia todos los seres que tienen vida en el mundo. Todos estos seres deben alabar a Dios, y esto también incluye al hombre. Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y esta es una imagen interesante. Un hombre que sabe de música se despertó una mañana o viendo la ventana de su habitación, él vio cómo estaban pájaros situados justamente en estos cables de energía. Entonces, él lo que hizo es ordenar más o menos las aves y les puso notas musicales. Y con eso pudo interpretar un sonido que era un sonido que tenía armonía, un sonido que tenía melodía y algo que sí se podía considerar que era música. Y a él le resultó esto curioso, ¿verdad? Pero esto también nos habla de lo que la Biblia dice, todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, nosotros no entendemos quizás esta alabanza que hacen los árboles, que hacen los animales hacia Dios, pero nosotros sí podemos hacer que tanto hombres, ricos, pobres, esclavos, mujeres, niños, etcétera, en todo el mundo alaban al Señor Jesús. Ahora, parte de la alabanza es cantar, ¿no? Siempre relacionamos como cuando yo alabo a Dios, debo cantar, pero no solamente es cantar, sino parte de la alabanza es cantar y también tocar instrumentos para Dios. Pero la alabanza, cuando nosotros hablamos de esta palabra que es alabanza, es nuestra vida diaria. O sea, nuestra vida debe alabar a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de alabar a Dios, no simplemente estamos hablando, debo cantar a Dios, debo tocar instrumentos para Dios, no debo ejecutar música para Dios, sino que tu vida misma, es decir, tu testimonio, tus frutos, alaben a Dios. Eso también es la alabanza. Entonces podemos alabar a Dios con nuestra vida entera. La música también es considerado un lenguaje de comunicación.
nos permite expresar ideas, nos permite expresar sentimientos, entonces podemos decir que la música lleva un mensaje. Y vamos a poner aquí un pequeño audio y usted va a percibir o va a interpretar qué sentimientos producen en usted. Bien, es aquí donde nosotros debemos tener cuidado. ¿Qué tipo de música nosotros escuchamos? Porque nos puede invitar a llevar una vida santa o nos puede invitar a llevar una vida llena de pecado. Entonces, cuando nosotros seleccionamos la música que ahora vamos a escuchar, entonces esta música puede llevarnos a una comunión con Dios, es decir, puede llevarnos a meditar en las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, o puede alejarnos totalmente de Él y poner ideas en nuestra mente, o poner ideas de pecado en nuestra mente. Ahora, la música es un lenguaje y tiene un mensaje claro, y nosotros debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Una historia cuenta cómo unos monjes hicieron flotar una piedra solo con sonidos. Esta también es una historia interesante. Un escritor hace mucho tiempo justamente escribió este suceso y él decía que los monjes tenían como estos instrumentos que son largos, instrumentos que son de viento, y ellos cuando tocaban estos instrumentos tenían una piedra en el centro que la piedra flotaba, ¿no? Por la frecuencia, por el sonido que emitían estos instrumentos. No vamos a decir si esto es verdad o no, pero mencionarlo es algo interesante. Entonces, la música y el sonido oculta muchas cosas que nosotros aún quizás no hemos descubierto. Y algo de esto también está plasmado en la Biblia. Ustedes recuerden que cuando Josué y el pueblo de Israel conquista Jericó, el Señor les pide que den 7 vueltas alrededor y también les pide que ellos toquen los instrumentos que ellos tenían y también que ellos griten, que ellos como si hubieran obtenido la victoria, ¿no? Entonces Josué hace lo mismo con el pueblo de Israel, empiezan a tocar las cornetas, las trompetas, los instrumentos que tenían de cuernos de animales, etcétera, empiezan a tocar y los muros de Jericó empiezan a caer, ¿no? Es algo similar que usaron en ese tiempo para conquistar Jericó. Antes, la música era mucho más compleja y no todos podían componerla y tampoco todos podían tocarla. Esta es una partitura de muchos años atrás y si nosotros intentamos leerla, al parecer parecen una serie de garabatos, ¿no? Que nosotros no podemos entender. Pero la música en realidad era compleja. También la música era sublime. Y generalmente la música hablaba de cosas que son sublimes, ¿no? Y también mucha de la música que nosotros conocemos ahora como música clásica hablaba acerca de Dios. Nosotros podemos comparar esta partitura que vemos en la anterior imagen con esta otra, ¿no? Que es una partitura de una agrupación actual que se llama CNCO, que es reggaetón lento, ¿verdad? Entonces vean cómo incluso los trazos, las notas, es algo más simple, ¿no? Parece que le han quitado todo, parece que fuera un árbol que le hayan quitado las hojas, el fruto, muchas ramas y haya quedado solo el tronco, ¿no? Entonces la música antes por eso era más compleja y no todos podían componerla y tocarla. Pero ahora, con toda la tecnología que tenemos, muchos pueden ejecutar supuesta música o música que no sea agradable, que no adore a Dios ni glorifique su nombre. Hay música que muestra el pecado y esta te lleva al pecado. Te invita a quedarte en el pecado. Si nosotros escuchamos los últimos hits del mundo lanzados actualmente, nosotros podemos reconocer que esta música habla o de tener relaciones sexuales, o habla de ser infiel, o habla de dinero, o habla de drogas, de armas, de muerte, etc., ¿no? Entonces la música no habla de cosas buenas. No habla, por ejemplo, quiero ser fiel a mi esposa, o quiero ser el mejor padre, o quiero ser la mejor madre,
para mis hijos. Quiero ser alguien que ayude a los pobres. La música actual no habla de eso, ¿no? Generalmente habla de cosas que te invitan a pecar. Entonces, por eso es un instrumento que el diablo ha tergiversado totalmente y es un instrumento que el diablo usa para dominar y para conquistar las masas. Solamente usted mire en YouTube, por ejemplo, música que edifica o le levantan va a tener pocas reproducciones. En cambio, música que habla de drogas, sexo, asesinatos, muerte, etcétera, todas las cosas que no tienen que ver con Dios, tienen millones de reproducciones. Y es que el diablo ha cumplido su objetivo. Ha tergiversado totalmente este regalo que Dios ha dado a la humanidad, que es la música, y lo ha usado para promover la agenda o para promover la propaganda que él tiene. Hay música que es sublime, que a pesar de que no sea denominada música cristiana, te ayuda y te comunica con algo bueno. Entonces, y esta es la música que nosotros podemos considerar música que no es cristiana, quizás que no habla de Dios, que habla de una situación X, pero que es música sublime a pesar de todo, ¿no? Porque tiene melodía, tiene armonía, tiene ritmo, etc. Entonces, esta es música sana que usted puede escuchar, obviamente sin abusar de ella. Quizás no le va a llevar a meditar en Dios, pero le va a permitir disfrutar las cosas. Entonces, esta es música buena. Y vamos a poner un pequeño fragmento para que usted entienda a qué nos referimos. También nosotros podemos ver música cristiana hecha por cristianos versus la oración del Padre Nuestro, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en este video que vamos a ver a continuación, música de una agrupación llamada Redimidos, ¿no? Un grupo llamado Redimidos, donde al usted escuchar la letra o escuchar el audio de estas canciones, usted va a poder identificar que es música cristiana o es música secular, por así decirlo. ¿Es música buena o es música mala? Entonces, ustedes conocen mi emblema. Otro tema de esos que se sienten como fuego que quema, pero es agua limpia. Aquí es difícil darse cuenta si realmente esta música glorifica o está hablando de Dios o está hablando de sí mismo. Entonces, hay mucha música por ahí que se denomina cristiana que no es saludable para usted y no va acorde a lo que es la palabra del Señor. Ahora escuchemos otra música que ha sido producida por personas que no son cristianas, pero que es música saludable. Queremos terminar con esto. La Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4:8. Entonces, Dios nos invita a que nosotros podamos meditar, podamos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno, en todo lo que es puro. Entonces, ¿cómo vamos a meditar en estas cosas o pensar o actuar respecto a estas cosas si nosotros nos pasamos escuchando música que realmente no habla de todo esto? Entonces, la Biblia nos dice, ustedes piensen en estas cosas, mediten en estas cosas. Y se ha comprobado que muchos de los problemas de salud, por ejemplo, que nosotros tenemos, vienen por la preocupación, por el estrés, etcétera, porque nosotros ponemos nuestra mira en cosas que no tienen nada que ver o en cosas que la Biblia no nos manda. Entonces, yo les animo a que ustedes puedan meditar y pensar en estas cosas.